Bueno, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, hemos sido convocados para hoy. Por ahí está. ¿Dónde está la? Bueno, no importa. Aquí está, aquí está. En esta La tabla. sesión de la Comisión de Medio Ambiente, damos la bienvenida al señor Alejandro Kusanovich, integrante Nobel en esta Comisión de Medio Ambiente. Bienvenido, senador, a la senadora Allende y, por supuesto, también a nuestros invitados, a la ministra de Medio Ambiente. Entiendo que iban a venir del CERVEL, ¿no? Están conectados. Ah, están conectados del Sí, CERVEL, perfecto. Ahí le damos la bienvenida. No le alcanzo a ver a don Guillermo, parece que es. Guillermo González, ¿no? Sí, don Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Entonces, vamos con la cuenta. ya, presidente. No, solamente se ha recibido una petición de audiencia de la empresa Univac, que es una industria dedicada a las bolsas reutilizables, y piden una audiencia para efectuar una propuesta para solucionar la contaminación plástica que generan las pancartas que se utilizan en las campañas electorales, en el marco del proyecto de ley que está en tabla en la sesión de hoy. A esta solicitud adjuntan la propuesta que se la hemos enviado a ustedes. Eso es todo, presidente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estará entonces en el correo electrónico de cada uno de los senadores y lo valoraremos oportunamente. Bien, vamos entonces para hacer un poquito de memoria, nosotros desarrollamos durante el año pasado la legislación y despachamos de aquí el proyecto de ley que prohibía la publicidad con plásticos eh, en la vía pública y en el sector privado. O sea, en el fondo, eliminar de una vez las palomas, digamos, como se le conoce comúnmente de las campañas electorales por todo lo que significa la contaminación por plástico y que finalmente todos estos elementos o buena parte de estos elementos terminan en los basurales o en el mar, en los rellenos sanitarios, en fin, y todo ello generando una contaminación difícil de poder resolver. Y esto se aprobó aquí no me recuerdo exactamente la votación, pero fue prácticamente unánime casi todo, porque además hubo una conversación y acuerdos entre nuestros asesores y nosotros, todos los parlamentarios. Bienvenido, senador Proens. Por lo tanto, y eso fue a sala y en sala decidimos pedir que se pidiera, yo mismo pedí una segunda discusión porque habían algunos alcances de algunos parlamentarios eh, y era más o menos generalizado. Entonces, para evitarnos una mayor dificultad, decidimos traerlo, pedirlo y la sala decidió que volviera aquí a la sala para un nuevo primer informe. Eso es lo que a la comisión, perdón, se nos pidió desde la sala que emitiéramos un nuevo primer informe. Dado esto y por la proximidad de las elecciones, evidentemente eso tiene que ser rápido. O sea, tenemos que ese nuevo primer informe sacarlo rápido. Entonces, para eso le pedimos al Ejecutivo, a través de su ministra de Medio Ambiente, que nos pudiese expresar una opinión de cómo resolver un poquito algunas de estas inquietudes que hay. Y también del Servicio Electoral al señor subdirector del Control del Gasto y Financiamiento Electoral, don Guillermo González, a quien ya saludamos ya, que nos pudiesen exponer sobre este proyecto y sobre los alcances, especialmente por la fecha en que estamos y la cercanía de las elecciones y cómo podemos materializar esto y cuánto tiempo más tenemos para esto. Entonces, no sé si le parece, señora ministra, yo optaría para que primero interviniera el CERVEL y que después interviniera usted, ministra, y después damos una ronda de conversaciones y debates con los parlamentarios para ver qué hacemos y ojalá tomemos una decisión en esta sesión de tal manera de cómo avanzar con este proyecto, o con qué gradualidad o perseveramos en la forma que lo habíamos planteado. Así es que, sin más, le cedemos la palabra a don Guillermo, por favor, para que nos pueda ilustrar sobre esta materia y en los momentos que estamos precisamente en proceso o tiempo ya de elecciones. Don Guillermo, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de la comisión y también a la ministra. Mire, lo primero que quiero señalar es que el servicio electoral está completamente de acuerdo que se busquen alternativas para la elaboración de propaganda electoral en materiales que no contengan plásticos ni materiales contaminantes. Ahora, dicho eso, me gustaría señalar lo que técnicamente opina el CERVEL respecto a los efectos que esto podría tener en la propaganda que despliegan las distintas candidaturas en los espacios públicos y privados. En los espacios públicos, como ustedes saben, lo que dice la ley es que se autorizan la instalación de carteles, usted ya mencionaba las tradicionales palomas,
que tienen que tener una medición de 2 metros por 1 y en los espacios privados pueden ser de hasta 6 metros cuadrados, 6 por 6. ¿Cuáles son los efectos que tienen estos carteles respecto a la propaganda? Primero que la propaganda para el servicio electoral, la propaganda instalada con este mecanismo en los espacios públicos y privados, es el medio que tienen los partidos políticos y los candidatos para darse a conocer. Aquí lo que principalmente se muestra en esas pancartas es la imagen del candidato, su nombre, el eslogan de su campaña y principalmente el número que llevan en la papeleta. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque esperamos una elección, la próxima elección municipal de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, que podría tener un número cercano a los 20.000 candidatos. Por lo tanto, ahí vamos a tener un desafío, las candidaturas van a tener principalmente un desafío respecto a cómo le van a hacer saber al electorado en qué posición de la papeleta se encuentran incorporados, de manera de que estos puedan ser fácilmente identificados. Ya el CERVEL ha dicho, por otras razones, cuál sería el estimado del tamaño de la papeleta, por lo tanto existirían algunos territorios donde podrían ir 100 o más candidatos, por lo tanto el que previamente un candidato tenga la posibilidad de difundir cuál es el número el que ocupa en el voto para el servicio electoral es un medio que ayuda a una mejor participación. Segundo, también quiero señalar que se ha dicho en esta comisión, en sesiones anteriores, de hecho el presidente Tagle estuvo en una de ellas y también lo mencionó, de que hoy día existen las redes sociales en donde se puede trasladar con facilidad la propaganda que se instala en los espacios públicos y privados, se puede trasladar con facilidad a las plataformas de redes sociales. Ahí quiero volver a señalar lo que ya señalaba el presidente Tagle en noviembre, en la sesión de noviembre de esta comisión, que las redes sociales no están reguladas, no lo están reguladas para ninguna actividad, no lo están reguladas para la propaganda. Existe hoy día un proyecto que busca que así sea y que las redes sociales se sometan a una regulación en términos de la temporalidad en la que se pueden efectuar y la rendición de los gastos electorales que hacen los partidos y las candidaturas, pero hoy día no están reguladas. Ahora, en ese mismo sentido, no todos los ciudadanos tienen acceso a las plataformas digitales, digamos. Cuando hablamos de cuáles son las más importantes, conocemos a X, a Facebook, a Instagram, a TikTok, pero yo no tengo claridad de que todos los ciudadanos tengan acceso a esas plataformas como para que podamos entender que la propaganda en los espacios públicos y privados se pueda trasladar. Por lo demás, las plataformas tienen un mecanismo de utilización que el algoritmo muestra lo que a uno le interesa, digamos. Por lo tanto, podría haber ahí un sesgo respecto a la calidad de la información, de cómo va llegando a los distintos ciudadanos. La utilización de los espacios públicos, en otro punto, presidente, también le otorga a la ciudadanía un ambiente electoral. Nosotros tenemos la experiencia del plebiscito 2023, donde hubo una baja utilización de los espacios públicos y privados para promover las opciones que se sometían a plebiscito. Y lo que se escuchaba en opinión de los ciudadanos y en la prensa en general era que había un poco ambiente electoral. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este interés que la ley le ha otorgado a una mayor participación con el voto obligatorio es también la propaganda electoral y particularmente la utilización de los espacios públicos y privados, un mecanismo para promover los eventos electorales y generar este ambiente electoral en la ciudadanía. Y por último, presidente, me gustaría mencionar que yo particularmente tuve la posibilidad de trabajar en este equipo que se generó producto de un nuevo análisis que se le hizo al proyecto y cómo estaría quedando. Yo de hecho hice la pregunta en su oportunidad, dado que estaría quedando en que se prohíbe la propaganda en material plástico y cualquier derivado del petróleo. Yo pregunté, bueno, y entonces, ¿en qué estaría permitido? Y lo que se me respondió es en papel y cartón. Por lo tanto, hago el punto porque el hacer propaganda electoral como la entendemos hoy día en espacios públicos y privados en papel y cartón, sin duda que la duración de ese material no va a ser la misma y además los costos que van a incurrir las candidaturas en hacer propaganda
en este material también va a ser distinto. Y además, en algunos territorios donde el clima lo destruye con mayor facilidad, seguramente estos no podrían ser usados y por lo tanto no habría propaganda en los espacios públicos y privados. Ahora, respecto a lo que usted planteaba, y con esto termino, respecto a las facilidades de implementación, dada la proximidad de las elecciones, en el servicio electoral no tenemos mayor problema en eso, digamos, porque aquí lo que la ley nos obliga es a publicar los espacios públicos y privados con cierta anticipación, 90 días antes de la elección, y eso nosotros lo vamos a hacer, sin perjuicio que la propaganda que se pueda instalar en estos espacios luego cambie el material. Eso va a ser una condición en la que seguramente no le afecta al servicio electoral, pero sí va a afectar directamente a las candidaturas que en la preparación de su mecanismo de difundirse van a tener que cambiar de material y van a tener que reaccionar rápidamente de aprobarse esta ley. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo, por sus precisiones y aclaraciones. Señora ministra, por favor, la opinión del Sí, Ejecutivo respecto para preparar o ir armando este nuevo primer informe sí. al proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a las senadoras y a los senadores de la comisión. Está conectado Tomás Sayé, que es el jefe de nuestra oficina de economía circular, que ya presentó la primera vez, pero que está ahí conectado para que pueda resumir la posición del Ejecutivo frente a este proyecto. Recordemos que esta es una moción, pero que nosotros nos parece que va en la línea con los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente. Así que, pero le quisiera dar la palabra a Tomás. Don Tomás, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a las senadoras y senadores presentes y también a la ministra. Eh, lo primero que quisiera decir, y que también fue lo que mencionamos en la vez que nos tocó ir a exponer allá en la comisión, es que nos parece que este es un proyecto de ley valorable. Efectivamente, acá cuando se hacen elecciones se despliega un gran número de estos carteles de plástico que son generalmente hechos de materiales difíciles de reciclar. Generalmente los carteles de las campañas tienden a ser de PVC, y ese es un material que tiene particulares dificultades en reciclar. Entonces nos parece que el proyecto está alineado con este ánimo de ir reduciendo la contaminación del plástico, que también se enmarca en un movimiento global en esa dirección, ¿verdad? Como sabrán, se está negociando actualmente un tratado de plásticos que todavía no tiene su forma definitiva, pero que apunta para allá. Y acá en el país también tenemos varias leyes que apuntan en esa dirección, digamos, la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley de plásticos de un solo uso, entre otras. Em, Después, tal vez hacer algún comentario de qué tipos de plásticos, porque en algún momento estuvo en discusión si se permitía el formato compostable como una alternativa, digamos, y hubo algo de discusión sobre eso y finalmente se descartó. Sobre eso, tal vez mencionar que el compostable también tiene sus problemáticas, digamos, y en general, por lo menos hay por ahí algunos documentos de la Unión Europea que lo plantean como una solución de nicho, digamos, y que en realidad para que se exprese su posible beneficio ambiental frente a alternativas, tiene que estar la infraestructura para valorizarlo y tiene que estar toda la cadena. Entonces es importante tener eso en consideración. Em, Después quisiera mencionar también que, bueno, el proyecto ha ido cambiando y la primera vez que estuvimos allá en la comisión, el proyecto había eliminado ciertos artículos que eran los que regulaban un poco cómo así decía la propaganda en los espacios públicos. Sabemos que eso cambió y gracias también aquí a la intervención de CERVEL, que hizo ver un poco las implicancias del proyecto cuando está en ese estado. Entonces también creemos que es bueno, digamos, y que ahora el proyecto sí apunta específicamente a lo que tiene que apuntar sin un poco echar por la borda ciertas cosas que estaban reguladas ahí, que en la versión anterior un poco estaban quedando fuera. Entonces, mencionar también eso.
Y finalmente, el último comentario que entiendo que ahora está en discusión la posibilidad de mantener un poco el proyecto en su forma actual, pero incluir una mayor gradualidad, digamos, y tal vez no hacerlo efectivo de una vez, sino que dar un poco más de flexibilidad. Y eso la verdad que parece razonable, digamos, entendíamos que tenemos elecciones ahora muy próximas, digamos, y en verdad, si esto queda por los años que vienen, digamos, la cantidad de elecciones que van a entrar en esta regulación van a hacer la diferencia, digamos, y que haya una más, una menos, digamos, nos parece que es razonable que haya ese tiempo de adaptación. Eso por mi parte, presidente, y muchas gracias por su atención. ¿Les parece si iniciamos el debate a partir de lo que ha expresado tanto el señor director del CERVEL como don Tomás del Medio Ambiente? Hagamos preguntas y poder tratar de tener una determinación en esta sesión misma. Senadora Allende me ha pedido la palabra. Adelante, senadora, por favor. Gracias, presidente. Saludos a la ministra, sus equipos y, por cierto, a todos quienes nos acompañan y al subdirector, entiendo, del CERVEL. Mire, la verdad es que efectivamente esto es una moción que viene de la Cámara de Diputados, la tratamos en la comisión y surgieron varios aspectos y algunas dudas. Yo creo que todos estamos claros de un principio, que es tratar de cada día ir eliminando más los plásticos que son altamente contaminantes, que obviamente son muy difíciles de que estos se puedan reciclar, o casi imposible en algunos casos, y además de eso son una buena parte de esta cantidad de plástico termina en el mar, o si no en rellenos sanitarios, en fin, y tenemos un grave problema. Entonces la intención yo creo que va en una línea correcta en ese sentido. Todos hemos visto crecientemente cómo efectivamente hemos ido cambiando, por supuesto. Años atrás eso no existía, hasta que finalmente hoy día las conocidas como palomas y afiches se hacen todas por PVC, y la verdad es que uno se da cuenta que no son reutilizables, no son reciclables y terminan, como hemos dicho, en esas condiciones. Entonces, aquí hay como ciertos valores contrapuestos, que yo creo que tenemos que encontrar una salida que no se vea de esa manera. Porque el CERVEL nos dice, mire, la existencia de las palomas, que son lo más conocido, lo más connotado, los espacios públicos, hace un poco este ambiente electoral. Bueno, yo creo que eso francamente es relativo. Yo creo que es bastante discutible como criterio. Yo creo que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es saber cuánto estamos dispuestos a que estos materiales, que comillas, ayudarían a un ambiente electoral, terminan en el mar, nos contaminan y nos generan un grave problema. Entonces, más bien va orientado a aquello. Ahora, el problema es que efectivamente aquí tendríamos que tener, primero, para partir, yo diría que esto solo puede ser aplicable con mucha gradualidad, porque nadie pretendería, yo por lo menos estaría de acuerdo que se tratara de aplicar abruptamente en la próxima elección. Más bien las dudas que surgen es, y aquí hay un desafío que podría tener el gobierno o nosotros mismos los parlamentarios, sin lugar a duda probablemente sea más de iniciativa del gobierno, ¿por qué no hemos logrado regular las redes sociales? Y yo creo que hoy día cada día se usan más, y enhorabuena, comillas, hasta cierto punto si están bien reguladas, en el sentido de que no tendrían este elemento contaminante. Puede ser contaminante en otro sentido, digamos, si no tienen filtro, pueden tener, pero eso requiere una regulación. Entonces, contaminante en otro sentido, pero por lo menos no contaminante como plástico en el mar. Entonces yo creo que el desafío del gobierno es decir, mire, avancé una regulación de redes sociales, una invitación a que en conjunto trabajemos una regulación de redes sociales. Yo creo que la verdadera respuesta debe ir por allí. Ojalá vayamos evolucionando, cada vez sean menos los PVC, cada vez haya menos de este tipo de formas de propaganda y avancemos por un lado, por supuesto, de las redes sociales. Tampoco queda claro, porque esto se dijo inicialmente para, por cierto, todo espacio público y privado. Si es así, hay que hacer mucho más precisión respecto al espacio privado, porque claro, aquí siempre se ha hecho una distinción y por eso se dice que en el espacio privado puede tener hasta 6 metros, que son esas tremendas gigantografías que se ponen, digamos, con la autorización del privado. Entonces habría que ver bien efectivamente si esto va a cubrir, pero además habría un problema adicional que no es menor. El CERVEL no tiene una gran capacidad de fiscalización. Es cierto que tiene una página para hacer denuncias, pero no tiene propiamente su rol fiscalizador es mío, salvo que obviamente, y eso sí es interesante, que en caso que se apruebe algo con la debida gradualidad,
que el CERVEL, a la hora de la devolución de los gastos, fiscalizar el monto de los gastos, efectivamente no haya devolución en aquellos casos que se compruebe que se ha hecho con algo que estuviera, si fuera aprobado, prohibido, como sería el plástico. Eso puede ser interesante como una forma de desincentivar el que termine haciéndose más allá de que en teoría la regulación. Entonces, dicho en dos palabras, nosotros no queremos atentar contra el nivel de participación y la democracia, que consiste justamente en las diferentes opciones que puede tener un elector en todos los rangos. Pero también queremos evitar que estos plásticos lleguen al mar. Entonces yo creo que la salida es buscar efectivamente de manera muy gradual el que podamos ir regulando de tal manera ir haciendo la transición, llamémoslo así, para que esto con el tiempo efectivamente dejemos de usar los famosos PVC en las plazas y eventualmente ponernos de acuerdo si además va a incluir privados, que ya hemos dicho que tiene otro tamaño y requiere, por supuesto, autorización. Y en caso que, por ejemplo, se autorizara digamos, privado, que ese privado sí tenga una cierta obligación, que puede ser el que ese privado se compromete a una cierta trazabilidad, saber qué va a hacer después con ese plástico que ha autorizado, sabiendo, digamos, lo contaminante que es. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Entonces yo creo que le pediría a Medio Ambiente que nos ayude, de verdad, ministra, lo digo, y a quien nos acompaña, que nos ayude a explorar más cuáles son las distintas opciones y alternativas dentro de una gradualidad. ¿Qué se puede hacer que sea lo menos contaminante, que sabemos que siempre es un riesgo, pero que sea algo que efectivamente pudiese ayudar a que hagamos esta transición? Esa es la forma que yo lo veo, presidente. No, digamos, en resumen, yo creo que nosotros no estamos en condiciones de aprobarlo inmediatamente. Creo que sería demasiado brusco, por decirlo de alguna manera, y no cumpliría con el objetivo, que queremos encontrar algo que sea equilibrado, razonable y que le dé a todos una oportunidad. Muchas gracias, senadora. Me ha pedido la palabra el senador Ricardo Lagos Weber. Muchas gracias, presidente. Aprovecho sobre la ministra. Ya, bueno, estoy tomando conocimiento de esta moción y comparto buena parte de lo que ha señalado la senadora Allende, que la escuché recién, y el asesor de Medio Ambiente. Ahora, eh, parte de la base es que esto no se puede aprobar tal como está, sin darle una vuelta adicional y menos sin una gradualidad adecuada. Ya eso yo creo que lo doy por sentado. Dos, coincido con el objetivo final, que es ir reduciendo el uso de los plásticos, que creo que esto es algo que ya, bueno, por lo menos soy convencido que eso hay que reducirlo. Lo que genera un debate entretenido, porque no es una crítica, pero está entretenido, es si esta es la mejor forma de comenzar a ver, o no sé, comenzar, ya tenemos eliminación de las bolsas plásticas, etcétera. Pero en el tema, si esto es lo más prioritario que debemos enfrentar y si, cómo equilibro yo el derecho a participar de una elección, ¿ya? Esto, yo intuyo, sin ser experto, que puede tener un encarecimiento de la forma de comunicar un mensaje político, ¿ya? Ya sea a través de carteles, afiches o letreros, como dice la moción, ¿no? O lo que fue aprobado, el texto propuesto por la comisión, ¿ya? Y todo el objetivo de regular la propaganda electoral ha tenido por objeto detrás, entre otras cosas, tratar de igualar en algo la cancha. O sea, por eso establece los umbrales máximos de gasto, ¿ah? Los lugares que se pueden hacer, la cantidad de palomas que uno puede poner de por metro cuadrado. O sea, está limitando para que no sea solamente el tamaño del bolsillo al final el que termine cuánta propaganda puedo hacer. Y ahí tenemos un tema con las redes sociales, si se controlan de manera adecuada o no, ya, está perfecto. Entonces mi pregunta es si para restringir el uso del plástico, y en particular el tema de los PVC, que son las palomas de PVC, el PVC es un elemento que contamina en su producción y contamina después para deshacerse de él, o sea, contamina por todas partes. eh, pero si yo lo elimino, tal vez si no tengo debido cuidado, voy a disminuir el espacio para que ellos con recursos menores puedan hacer menos propaganda nomás. ¿Ya? Entonces y no vale el ceteris paribus, digamos que todo lo demás igual, entonces si aplico la regla se aplica igual para todos, porque creo que hay ciertos umbrales en los cuales uno tiene que pasar cierta cantidad de propaganda para poder hacer una diferencia. Entonces, creo que esto hay que evaluarlo bien, cómo lo puedo regular. Además, pienso que en el PVC, no sé si hay otras miles de cosas que tenemos que preocuparnos también, junto con esto. O sea, yo pensaba la JUNAEV, las raciones alimenticias, ¿vienen en qué? ¿Vienen en cuál es el material en el que se sustenta la distribución de las mismas? ¿Hay bandejas plásticas, bolsas? ¿Ah? Por favor, la policía comercial. La misma ley establece, con excepción de la información oficial de las respectivas municipalidades. O sea, al Estado se le exime, digamos, de la restricción
pero a los particulares que quieren hacer una propuesta política se le encarece. Entonces, en el mismo proyecto de ley. O sea, creo que hay un tema en el plástico que nos está abordando, pero creo que darle una vuelta. La gradualidad me parece muy importante y no sé si es posible pensar, ahí ya también voy a ser impopular con el Ministerio de Hacienda, con otra autoridad, establecer incentivos, tal vez, para el no uso del plástico. ¿Me explico? Que puede tener tal vez no sé cómo hacerlo, pero un reconocimiento vía, por ejemplo, el aporte que hay por votación obtenida, que hay un aporte del Estado, tal vez si está esa propaganda que uno realiza, un grupo, un sector, un partido, un candidato o candidata, al utilizar elementos no contaminantes, tal vez puede tener no sé si es la palabra, un premio, un reconocimiento. Con lo cual, voy acercándome desde el otro lado, no tanto desde la prohibición, pero desde el incentivo, que tiene un costo adicional, porque estoy pensando en premiar ese esfuerzo. ¿Ah? No sé, quiero dejar esas inquietudes por ahora, señor presidente. ¿Ah? Entendiendo que el plástico es una de las cosas más horrorosas que pasa si uno ve lo que ocurre en los océanos, hay verdaderas islas de plástico dando vueltas. ¿Ah? Pero no sé si el principal eh, aspecto, bueno, sí, ciertamente no es el principal aspecto, pero sí es la propaganda electoral, es donde tenemos el kit del asunto. Puede ayudar, sin duda, porque genera una cultura, una conciencia, sobre todo en periodo electoral, que tal vez puede ayudar. Pero claro, las islas de plástico creo que se van constituyendo a partir de otras realidades y de otras situaciones. En fin. Gracias, senador Lagos. Carezcamos el plástico, carezcamos el petróleo. Senador Kusanovich tiene la palabra. Gracias, Combustible presidente. fósil. Gracias, senador Lagos. La verdad que este tema yo creo que es un poco complejo. Yo creo que la principal contaminación en las campañas electorales es visual. Es que se ve feo el desorden que hay, etcétera, que es muy dañino para la vista, para el entorno, etcétera. Pero acá hay un tema, ¿qué pasa con los letreros que son privados, los letreros de publicidad, que son todos hechos con PVC? Hoy día todos usan PVC. Y yo creo que ese caso está enfocando mal el problema, este es un mal diagnóstico del problema y está buscando una mala solución, porque lo que hay que atacar es el uso del PVC en su forma íntegra y buscar alternativas, no ponerse a elegir, oye, lo están usando para campañas electorales. Es como, estamos fuera de foco acá. Acá el tema es decir, hay que atacar el uso del plástico en forma general y cuáles son sus alternativas de uso. Yo creo que si uno quiere arreglar un poco el tema de la publicidad y la contaminación, hay que prohibir el uso de palomas en las calles, que es lo más ordinario y feo que hay, digamos. Entonces, yo creo que todos deberían ser letreros más formales, más elegantes y una cosa bien hecha. Pero creo que se está enfocando mal el problema, que acá hay que tocar el uso del PVC y los plásticos en forma general en todo Chile, no atacarlo en un tema electoral. Que aparte que va a generar distorsiones, más diferencia y usos de recursos, etcétera. Entonces no me parece adecuado este tema. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. ¿Me ha pedido la palabra, senador Provence, o no? Ahora se la pido. Senador Provence, por favor. Gracias, presidente. Sí, yo comparto lo que plantea el senador Kusanovich en el sentido de que esto es discriminatorio porque solamente se aboca a un tema electoral. Y sin embargo, el Estado, a través de todo su cuenta, el Congreso, donde uno vaya, hay plástico haciendo referencia a alguna actividad que se está haciendo. Y por eso que comparto el tema en el sentido que si lo vamos a abordar, abordémoslo para todos. Que no hayan lienzos colgados en plástico en ningún edificio público, en ningún edificio privado, ni nada por el estilo. Pero no puede ser para una actividad solamente, porque además el argumento que entregó por su intermedio presidente el senador Lago es válido. Nosotros hemos tratado de que la cancha siempre se nivele para que todos tengamos acceso en una elección. Hoy día con esto estamos haciendo lo contrario. Estamos discriminando al que tiene menos de poder participar y darse a conocer con los pocos recursos que tiene. Entonces, desde el punto de vista electoral, esta no es una buena ley, pero sí el fondo de que tratemos de ocupar menos plástico, estoy de acuerdo con el proyecto en sí, pero busquemos la forma. Y además quiero plantear un tema que es el compostable. Si el compostable no lo logramos legislar con él, siempre va a ser delito. Pero si nosotros legislamos y echamos que hay una industria detrás de esto que empiece a cubrir los espacios que el plástico va dejando, obviamente que el costo va a ir bajando y la necesidad se va a ir usando. Esto lo discutimos tiempo atrás con el proyecto del plástico de un solo uso y el compostable se incorporó porque no estaba en el proyecto de ley, entendiendo que este era un producto que era de carácter vegetal y que obviamente podía tener una buena solución hacia adelante. Por lo tanto, en esta materia,
Yo creo que también el compostable, a diferencia de la Cámara que lo eliminó, creo que nosotros debiéramos incorporarlo y ver de qué manera lo podemos hacer masificar a través de una ley para que ese producto, que es menos contaminante, no digo que no lo sea en total, pero mucho menos contaminante que el plástico, pueda ser incorporado en el día de mañana en todas las actividades posibles. Eso es mi opinión. Yo creo que enfocado solamente a lo que dice el proyecto, que es solamente para campañas políticas, creo que la idea no es buena porque va a discriminar, pero sí creo que debería ser para todos, tal como lo dijo el senador Cusano. Gracias, presidente. Gracias, senador Proens. Bueno, yo respecto a este proyecto, yo creo que primero, claramente el fondo del proyecto está bien. Es decir, eliminar el plástico es una cuestión que tenemos que hacer un esfuerzo importante, digamos. Eh, Ahora, el hecho de que se parta por las campañas electorales es porque es un poco lo más fácil de poder empezar a tomar, pero esto se entiende que es una cuestión progresiva, que después debiéramos ir eliminando el plástico en los edificios públicos, después en las campañas publicitarias comerciales, en fin. Por lo tanto, si bien es cierto, podría sonar discriminatorio respecto a un tipo de actividad, me parece que es como la forma de empezar, más que discriminar específicamente, y como lo más asible, como lo más poder comenzar por algo. Yo creo que ese es el argumento como para decir sí en las campañas electorales. Ahora sí, coincido con los senadores en general que esto tiene que tener una gradualidad y quizás esa gradualidad tiene que estar por la vía, primero tener claro de que para estas elecciones municipales y territoriales de gobernadores regionales, consejeros concejales, esto no puede regir. Eso tenemos como acuerdo como para ir preparando el camino de lo que tenemos que hacer con este proyecto de ley. Segundo, pero después tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo año. A lo mejor ahí ya se podría empezar a aplicar una restricción, por ejemplo, en los lugares públicos y sí permitir la publicidad en los lugares privados. De tal manera que las elecciones que vienen más adelante, que son 3 años más, poder ya prohibirlo íntegramente en espacios públicos y privados y dando la solución al tema de las redes sociales y teniendo ese espacio de tiempo para poder hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que efectivamente yo creo que tenemos que ir adelante con este proyecto. De todas maneras, todo lo que signifique descontaminación y cuidado del medio ambiente. Siempre mis discrepancias con los sectores más vinculados con la protección ambiental está en la gradualidad y en la justicia, en la transición justa de estos cambios. Y evidentemente me parece que si nosotros logramos meter una gradualidad en esto, descartando el uso para estas elecciones que vienen, quizás incorporando restricciones en la próxima elección y ya restricciones definitivas en las elecciones del 2029, creo que son las próximas elecciones, o 28 por ahí, a lo mejor ya hay tener algo ya completo y también ir avanzando en otras materias, ir avanzando en la prohibición del uso de plástico en publicidad estatal, por ejemplo, en publicidad, en fin, distintos rubros, etcétera. Yo creo que podemos ir avanzando. Yo creo que esa es la tarea y mi propuesta es, una vez que después que nos respondan las preguntas, tanto o opiniones respecto a lo que hemos dicho, tanto el CERVEL como el Ministerio de Medio Ambiente, quizás constituir un grupo de trabajo rápido y que en 15 días nos tengan un informe, porque sin perjuicio, teniendo claro que no lo vamos a aplicar para elecciones municipales, pero tampoco estirémonos, porque se hizo un trabajo acá largo, estuvo un buen tiempo trabajando este tema, los senadores que estaban en la comisión anterior, y evidentemente yo creo que es necesario rescatar eso y avanzar, pues ya viene de la Cámara de Diputados aprobado, se le hicieron algunas modificaciones acá, o sea, estamos en el último trámite y no creo que el minuto es para poder avanzar en esto con las restricciones, con las gradualidades que haya que hacer y construir este equipo de trabajo que en 15 días, tanto con asesores de los senadores como el gobierno y el CERVEL, pudiésemos tener una propuesta definitiva para los próximos 15 días. No sé, ¿qué piensan, senadora Allende? Presidente, yo estoy muy de acuerdo que acá señalar, quisiera más agregar algo para los comentarios que nos haga tanto el Ministerio de Medio Ambiente como CERVEL, más que nada en realidad el medio ambiente, porque también se habló de la alternativa al compostaje. Es cierto, este país menos del 10% ocupa. El tema es que no es tan sencillo, eso requiere ciertas temperaturas y de no hacerse algo que parece que no se maneja mucho. Yo creo que sería de las alternativas, sería bueno que dijera algo el gobierno al respecto, porque yo dije, bueno, si avanzamos en esta línea, ¿cuáles son las alternativas que se pueden ofrecer desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del plástico, desde el punto de vista de reducción y desde el punto de vista de no impedir completamente, digamos, la posibilidad de qué tipo de propaganda, comillas, puede tener un acceso más fácil para que efectivamente no generemos aún mayor desigualdad que existe evidentemente en los medios que tratamos nosotros de regular, pero que es ostensible y todas las elecciones se nota, digamos. Se nota que los candidatos gastan más o menos a pesar que ponemos nuestros límites y enhorabuena.
Entonces, yo quería agregar eso porque es un elemento más, pero yo creo que en este grupo que usted sugiere, que me parece bien, tenemos que trabajar mucho con el Ministerio de Medio Ambiente que nos diga cuáles son las alternativas que se pueden vislumbrar y cómo podemos ir transitando en esto. Y algunas de las observaciones que yo señalaba, digamos, también es para el CERVEL, que sugieren eventualmente como fiscalización, el tema de la devolución, el tema del privado, que si está dispuesto a entregar un espacio, se haga cargo de la trazabilidad, cosas que ayuden a hacer un proyecto un poquito más completo. Y sí es cierto que suena un poco discriminatorio decir esto solo para el tema electoral, porque la verdad es que el PSC se ocupa en todo. Entonces hoy día no hay una actividad formal o oficial o institucional o la que sea que no haya necesidad de darla a conocer, que no se ocupe evidentemente los telones, todo eso son con PVC. Entonces yo creo que le falta un poco al medio ambiente abocarse más al estudio de cuáles son las alternativas que se pueden ofrecer. Gracias, senadora. Le damos la palabra entonces al representante de CERVEL y de ahí a la ministra para que nos pueda responder sus apreciaciones respecto a los comentarios y reflexiones y preguntas que han hecho los señores y señora senadora. Gracias, presidente. Voy a partir por lo último que planteaba la senadora Allende. Efectivamente, yo lo planteaba también en este equipo de trabajo que se conformó para revisar este proyecto, las dificultades que tendría para el servicio electoral el fiscalizar respecto al material con el que se utiliza. Hoy día las facultades fiscalizadoras del CERVEL están en torno a la correcta utilización de los espacios públicos y privados, el metraje, pero cuando ya esto se hace un poco un tanto más técnico, digamos, en términos de fiscalizar el material con el cual fue construido la paloma, y ahí se hace un tanto más dificultoso. Seguramente tendríamos que tener una capacitación al respecto para poder tener una mayor precisión respecto a esa fiscalización. Ahora, la propaganda que se instala en espacio privado sin duda que tiene una dificultad adicional, es que es de difícil acceso en términos de que nosotros tenemos una autorización que nos proporciona la candidatura, en donde consta de que el propietario, el arrendatario o el mero tenedor autorizó la instalación de esa propaganda, pero luego en la fiscalización tenemos que tener la voluntad de ese privado de darnos acceso a poder tener mayor precisión respecto a la instalación de la propaganda y si ahora le agregamos respecto a la calidad del material con el que se construye, también tendríamos que tener esa voluntad o esa obligatoriedad en la ley de que el privado permita el acceso a los fiscalizadores del CERVEL para acceder a estas instalaciones. Respecto a lo que señalaba el senador Lagos Weber, no podría declararse como gasto electoral eh, eh, acreditándose con documentos tributarios que den cuenta de una compra de material no permitido para la realización de propaganda. Por cierto que sería un gasto rechazado, si bien no está así incorporado en la 19884, pero se entiende que estando prohibido la utilización de material plástico, luego no podría haber una factura que acredite gasto en propaganda electoral con un elemento prohibido. A mí me parece que ahí no, seguramente requiere de algún análisis jurídico posterior, pero me parece que tiene que haber una consistencia entre que si lo que está prohibido luego no puede obtener o no puede rendirse como gasto, menos obtener un reembolso de gastos electorales. Y lo que él planteaba respecto a este incentivo, es en la ley ya hay un incentivo de reembolso adicional para las candidatas. Por lo tanto, es un mecanismo que la ley también utiliza en otro sentido respecto al reembolso adicional para candidatas, pero que también en esta idea que él planteaba de generar un incentivo a la utilización de material que tenga un mejor resultado que el PVC y el plástico, por cierto que la ley lo podría contemplar. Eso por mi parte, presidente. Gracias, don Guillermo. Senador Sí, Lago no, tiene bien una breve. precisión. Sí, en el último punto es lo que yo traté de decir y creo que dije. Y lo primero que señalé, no pretendí que se reembolsara por esto, porque sé que estamos prohibiendo, estamos prohibiendo. Yo trataba buscando una vuelta distinta, que más que la prohibición, establecer un criterio de incentivos para el uso de no plástico, digamos. Pero era eso, para que quede para la historia de la discusión nomás, pero agradezco la intervención. Gracias, senador Lago. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. A ver, yo escuché la discusión y las aprensiones, los comentarios de las senadoras y senadores y entiendo entonces, si me permite resumir,
de que se entiende de que el objetivo ambiental está reconocido por todos. A todos nos parece que es importante avanzar. ¿Es lava la plata? Claramente no. Con respecto a si uno quisiera empezar por acá y no terminar por acá, es discutible, pero al respecto de eso, algo que dijo Tomás, estamos en este momento discutiendo un nuevo tratado internacional que debiera estar listo el próximo año para regular el tema de los plásticos a nivel global. De hecho, esta semana hay una reunión en Rapa Nui de líderes de la cuenca del Pacífico, porque en particular las pequeñas islas-estados de la cuenca del Pacífico son víctimas de la contaminación del plástico, de la cual tienen bastante poco, han tenido históricamente bastante poca responsabilidad. Y efectivamente uno va a las playas en cualquier isla en el Pacífico y se encuentra llena de plástico, y eso evidentemente no son los carteles de publicidad de las elecciones en Chile, pero todo contribuye. Entonces, se viene un tratado internacional para regular el tema de los plásticos, que es de verdad que yo creo que hemos tenido en años recientes más conciencia de la magnitud del problema, porque en general uno ve el plástico cuando está quizás en la calle, en el río, o en el borde del río, quizás en la playa, pero una vez que desaparece en el mar, a nuestros ojos desaparece. Pero efectivamente está ahí y está teniendo consecuencias importantes. En ese sentido, a mí me parece que cualquier esfuerzo para limitar el uso del plástico es importante, y Chile tiene la ley REP que lo regula, tiene la ley de plásticos de un solo uso, así que tenemos regulación al respecto, y seguir avanzando en esa regulación desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente nos parece que todo suma. Em, y con respecto a las consideraciones más bien de participación democrática, como ministra de Medio Ambiente no me atrevería a manifestarme al respecto, no me corresponde, no tengo los elementos para eso. Pero, pero sí, em, en este caso, dado de que los plásticos obviamente hay que reciclarlos, pero lo primero es reducir, evitar su uso. Y si nosotros encontramos un aspecto de nuestra vida social en que existen otras opciones, usemos esas otras opciones. Y yo creo que ahí igual el CERVEL quizás nos puede dar más información si las otras opciones son opciones que son reales, en la cual no estaríamos desemparejando la cancha, ¿verdad? Sino que son opciones que realmente son factibles económicamente para todos los actores que quisieran participar en nuestra vida democrática. Yo creo que eso sería bueno evaluarlo, pero tal como dijo el CERVEL, el tema de los compostajes es más complicado, no lo vamos a poder fiscalizar, y por lo tanto no me parece que sea una opción. Pero si existen otras opciones, en vez de usar las palomas, yo creo que me iría por ahí y sería una ley bastante más simple también. Y yo estoy de acuerdo con el senador Gaona de que quizás esto se pudiera resolver ojalá 1 o 2 sesiones, con los asesores de ustedes, más los asesores del Ministerio de Medio Ambiente, y quizás con algo de información adicional que le podamos ir pidiendo al CERVEL, y con eso comprometernos en el corto plazo de lograr una propuesta que nos deje a todos tranquilos de avanzar en un cuidado medioambiental sin restringir el derecho de participación en la vida democrática, con una gradualidad que, bueno, eso va que lo evalúe el equipo. Gracias. Me ha pedido la palabra el senador Proens, senador Cusano y después senador Lagos. Sí, presidente. Justamente en algo que estamos todos de acuerdo es que esto no partiría en esta elección. Algo podría ser la que sí. Sí. Yo creo que eso debiéramos quizá afinarlo bien ahora, con la finalidad de dejar despejado eso para todo lo que están haciendo. Es decir, ya esto va a partir recién el año 2025. Y por lo tanto creo que es importante eso. Eso es lo que quería acotar, presidente. El senador Proens, senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que yo creo
lo que dije hace un rato de que creo que se está analizando mal el problema. Este tema hay que atacarlo en forma global y parte por los acuerdos internacionales y parte por el desarrollo de nuevas tecnologías, que son las que van permitiendo reemplazar las cosas que usamos actualmente y que en teoría producen daño. Y a lo mejor las nuevas también van a producir otro daño y las vamos a ir solucionando. Pero me parece que enfocarse en un punto puntual como son las elecciones, no estoy de acuerdo. Yo creo que es una pésima ley, no es un buen proyecto y no estoy de acuerdo. Gracias. Ok, gracias, senador Lagos y luego la senadora Allende. Un comentario y una pregunta. El comentario primero me atrae y me gusta la aproximación de decir todo ayuda a la hora de disminuir el uso del plástico por pequeñas escalas que pudiera tener o cosas muy acotadas. Lo comparto 100% y creo que como aproximación, como principio, está re bueno. O sea, lo adopto y lo hago mío, ni un problema, ministra. La pregunta que hago entonces con esa aproximación, ¿qué reacción le genera al Ejecutivo cuando se establece la excepción respecto a la información oficial de las municipalidades? ¿Por qué tenemos que tener esa excepción? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? O sea, entendiendo que esta excepción se refiere a información oficial de las respectivas municipalidades en función de los temas electorales, me quiero creer, o en general, los temas electorales. Entonces yo lo entiendo, eso es lo que quiero entender. Pero entonces, con mayor razón, es acotadito. Entonces, si es acotadito, yo estoy pensando, o sea, si el criterio es ese, que yo lo comparto 100%, luego, ¿por qué tiene que exigirse un estándar a los candidatos o candidatas, ¿ya? O los movimientos que quieren poner su idea para la sociedad chilena, y que el Estado, cuando tiene que informar sobre el mismo contenido, sí puede hacerlo con un banner plástico, con PVC? O sea, quiero entender por qué, porque, claro, hay que preguntar lo emocionante, el sentido, la pregunta es si nos gusta o no. Entonces yo puedo seguir adelante, darle gradualidad, buscar la fórmula, pero la excepcionalidad al Estado me parece extraña en este contexto. ¿O no? Gracias, senador Lagos. Senadora Allende. Bueno, parcialmente responder al senador Lago. Lo que pasa es que, como estábamos viendo que había la posibilidad de prohibir el uso de todos estos PVC en las plazas, en público y privado, sí se dijo, bueno, pero sí es cierto que ayuda el que no necesariamente estamos hablando del material, sino que estamos hablando del hecho electoral de que la municipalidad formalmente pueda poner listados los candidatos. Si se va a eliminar la opción de que los candidatos individualmente puedan poner sus propagandas en las plazas, sí, la municipalidad puede poner un gran letrero donde del listado de los candidatos para que al menos se dé a conocer. Algo bastante difícil cuando tenemos más de 100 candidatos en algunos casos de los concejales, pero en fin, eso existe. Ya hoy día los municipios ponen, cuando no son tan numerosos los concejales. La composición del cartel, ¿no? Claro, entonces ahí está el tema que no hemos resuelto en términos de la cosa, pero para justamente avanzar en aquello, yo insisto que la ministra tiene que buscar o que nos diga justamente qué alternativas se pueden usar teóricamente. Olvidemos el tema de la participación, no es su rol, ministra, pero a mí me interesa desde el punto de vista ambiental, qué es lo que se considera menos gravoso para el medio ambiente, qué es lo que podría, digamos, ayudar, cuáles son las justamente eso, las alternativas, las opciones que se puedan dar, que yo siento que no ha habido un trabajo a ese respecto. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que explorar y que tiene que ayudarnos, porque tiene que haber, yo supongo que también si hay un tratado internacional sobre el uso de plástico, tiene que haber alternativa no hablo electoral solamente, hablo en todas las facetas que hoy día se ocupa el plástico, cuáles son las alternativas que se dan. Entonces yo creo que es interesante saber, yo entiendo que el cartón, por ejemplo, tiene una dificultad climática. Es cierto que el lugar donde llueve mucho, bien poco duraría, por eso creo que es necesario que se profundice más desde el punto de vista cuáles son las alternativas que se pueden entregar. Ok, gracias, senadora. ¿Les parece, señores senadores, que dejemos despejado la idea de que evidentemente vamos a avanzar en este proyecto de ley, pero no para que se apliquen en estas elecciones? ¿Les parece que como acuerdo eso de la comisión? Perfecto. Acordado entonces eso. Y constituimos un equipo de trabajo, entonces, ministra, usted convoca a través de imagino que será Tomás, no sé, alguno de ustedes convoca a los asesores de cada uno de los senadores y pudiésemos tener, claro, quizás 15 días muy poco, ¿no? Pensando de vuelta de la semana regional, tener una propuesta concreta, ¿sí? ¿Es posible? ¿Les parece, señores senadores? Bien, se acuerda entonces. ¿Alguna otra intervención, señores senadores, senadora, ministra? Bueno, damos las gracias entonces a don Guillermo González. Obviamente que le vamos a pedir colaboración para que se incorpore a este grupo de trabajo que nos pueda ayudar también. Agradecemos su participación y su apoyo en este proyecto de ley. Así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.
Ya, rápidamente. Recording stopped.